Penny y yo, a quien yo llamaba Penny, hemos estado casados durante 28 años. El año pasado ocurrió un evento importante para nosotros. Nuestro hijo menor se fue a la universidad, lo que marcó el comienzo de la fase del nido vacío. Con mi nuevo espacio personal y energía, quería aprovechar esta oportunidad para reconstruir nuestra vida personal, que habíamos descuidado a lo largo de nuestro matrimonio. Como representantes de la clase trabajadora, vivimos en una casa modesta, no en una mansión lujosa con sirvientes. Creía que todo iba según el plan y que mis objetivos se lograrían. Cuando llegué a casa, tomé a Penny inmediatamente. Me duele la espalda después del viaje y necesito tomar una ducha primero, Mike, dijo ella, pero hicimos el amor. Obviamente, le gustó, y yo esperaba que fuera un presagio de lo que vendría. A pesar de todos estos años, mi amor por mi esposa aún ardía con pasión, y no pude resistir el deseo. A los 48 años, Penny aún tenía la energía de la juventud que parecía nunca desvanecerse. Cuando nos conocimos, ella comenzó su carrera como enfermera, pero debido a las demandas de criar a nuestros hijos, la falta de tiempo y dinero, se quedó como enfermera general. Con los años, había sido testigo de la aparición de innumerables enfermeras jóvenes, recién salidas de la escuela, que ascendían rápidamente en el rango, a veces incluso por encima de ella en las promociones. Llamarla indignada sería un eufemismo, sería como decir que el Papa es algo católico. Después de una increíble sesión de intimidad, ella me presentó un plan cuidadosamente desarrollado. Penny habló sobre la constante escasez de enfermeras pediátricas en su lugar de trabajo en el hospital. Después de completar un intensivo programa de formación de 6 meses, podría seguir trabajando en el mismo hospital. Estaba segura de que en 2 años, la enfermera jefe del departamento en otro hospital se retiraría, y ella tendría la oportunidad de postularse para este puesto. Esto le permitiría suceder a la actual matrona en su hospital cuando se jubilara en 5 años, el objetivo final de Penny. Después de hacer una investigación exhaustiva, descubrió que podría recibir el pago por los 6 meses de estudios, lo que evitaría una carga financiera sobre nuestros modestos ingresos, y su salario más alto nos ayudaría a lograr nuestro objetivo de retirarnos a los 60 años con ahorros sólidos. Al ver a Penny, me sorprendió la nueva añoranza que vi en ella. Me parecía que la veía bajo una nueva luz, a la vez aterradora y emocionante. Me di cuenta de que mi esposa todavía es capaz de sorprenderme y molestarme. Al reflexionar sobre todos los planes cuidadosamente pensados, no pude evitar preguntarme por qué los escuchaba por primera vez. ¿Por qué no vino a mí en busca de consejo o pidió ayuda? ¿Por qué me ocultó estas esperanzas, sueños y planes? ¿Acaso no siempre la he apoyado? Incluso cuando me sentía ansioso, traté de mostrarle mi apoyo a sus aspiraciones. Eso fue hasta que se hizo evidente la verdadera razón de su silencio. La única oportunidad de Penny para completar este curso básico se era en otro estado y requería un vuelo de 1 hora. El curso duraba 6 meses. ¿No hay una opción más cercana?, pregunté. ¿Tal vez un curso en línea? Lamentablemente, no había opción en línea. Pero no es tanto tiempo. El tiempo pasará rápido, me tranquilizó. Durante la guerra, las parejas casadas mantenían relaciones a distancia solo con cartas. Y, por supuesto, podemos permitirnos que tú vayas una vez al mes. Guardé silencio, considerando mis opciones. El estallido de Penny me sorprendió. Antes de que pudiera decir algo, ella exclamó enojada: «Jesús, Mike, no seas tan arrogante». Me estremecí al escuchar sus palabras, sabiendo que nunca había sido arrogante con ella ni con nuestras hijas. A pesar de mi resentimiento, traté de concentrarme en el resto de su discurso. Si fuera sobre ti y tu carrera, todo el maldito mundo esperaría que yo fuera solidario y alentador. Pero como soy mujer,
piensas que soy egoísta por querer que me apoyes en mi sueño. No te llamé egoísta, comencé, pero no tuve tiempo de decir más. Respirando hondo, me recordé a mí mismo mantener la calma. Dejar que la ira me dominara no resolvería nada. Penny, quiero que sepas que no creo que seas egoísta, y no te guardo rencor. Solo estoy tratando de aclarar las cosas por mí mismo. Has tenido mucho tiempo para pensarlo y yo solo he tenido minutos. Penny rápidamente mostró un sentido de arrepentimiento, suavizó su tono de crítico a más neutral mientras comenzaba a hablar. Vivir con estudiantes de enfermería y trabajar en un hospital docente ayudará a reducir el agotamiento de nuestros fondos de pensiones debido a mi apretada agenda. Es impráctico volar allí durante 6 meses, pero puedes venir a verme una vez al mes para el fin de semana. Todo parecía lógico en ese momento, pero al mirar atrás, me di cuenta de que la discrepancia entre mis objetivos para el futuro cercano y los de Penny era desconcertante y me dejaba vulnerable. Cuando Penny me pellizcó la oreja, no pude expresar todo lo que me molestaba. Cualquier hombre necesitado de intimidad probablemente aceptaría muchas cosas en tal situación, así que acepté que ella tomara el curso. Luego, ella se subió sobre mí con facilidad. El curso comenzó la semana siguiente, y mis preguntas cuidadosamente pensadas perdieron su relevancia. Ya había acordado, entonces ¿por qué me preocupaba? No podía sacudirme la sensación de estar siendo manipulado. La partida de Penny estuvo marcada por un torbellino de actividad, reminiscentemente de la salida de un niño al campamento de verano. Estaba tan emocionada que casi se olvidó de despedirse. Debo admitir que no me fue fácil adaptarme a la nueva rutina diaria. Durante muchos años, no había tenido que preocuparme por cómo pasar mi tiempo libre. Confieso que dependía de Penny para organizar nuestra vida social. Me alegraba que ella fuera responsable de este aspecto de nuestras vidas, y no soy el único que hace eso, muchos de mis colegas lo hacen también. Las tardes y los fines de semana de Penny, además de cuidar a los niños, generalmente se llenaban de actividades que ella organizaba para nuestro disfrute. Yo cumplía con mis tareas diarias: cortar el césped, lavar el coche y llevar a los niños a clases de deportes. Ahora, al regresar a casa del trabajo a las 6 de la tarde, me sentía solo y inquieto hasta tarde en la noche. No es que estuviera acostumbrado a salir de casa con frecuencia, pero ahora no tenía a nadie con quien compartir las pequeñas alegrías, ver las noticias o reír juntos mientras veía mis programas de televisión favoritos. Descubrí que extrañaba aún más a Penny cuando me di cuenta de que hasta extrañaba que frotara sus piernas contra las mías. Durante la primera semana de su ausencia, hablábamos 30 minutos todas las noches. No podía evitar preguntarme si ella había tenido en cuenta nuestra creciente factura telefónica al planificar el presupuesto. También no podía negar que sentí un pinchazo de celos al verla ocupada y exitosa en su nueva actividad. Ella dominaba nuestras conversaciones, compartiendo todas las noticias interesantes con un entusiasmo palpable. Me sorprendieron los nombres desconocidos de las personas que mencionaba de pasada. Eso me hizo sentir rechazado, como si no perteneciera a su etapa actual de la vida. A pesar de esto, nuestras conversaciones siempre terminaban con una nota positiva, dándome una chispa de esperanza. Tal vez su ausencia eventualmente nos acercaría más. Esperaba con ansia su regreso para que pudiéramos continuar nuestros momentos íntimos. Pero la segunda semana pasó, y nuestras conversaciones nocturnas se redujeron de 30 a 20 minutos porque Penny necesitaba concentrarse en sus estudios, y nuestras charlas la estaban perturbando. Era difícil. Me sentía como un invitado no deseado en nuestras conversaciones. Siempre trataba de terminar nuestras charlas con amabilidad, pero conforme avanzaba la semana, parecía que mis esfuerzos no encontraban respuesta. A pesar de esto, seguí ofreciendo palabras de aliento y apoyo, guardando mis propios sentimientos de frustración y aislamiento para mí. En la tercera semana,
ella propuso comunicarnos solo una vez cada 2 noches y, sorprendentemente, sugirió que ella fuera la iniciadora de las llamadas, no yo. Explicó que, al comunicarnos de esta manera, no se distraería de su trabajo y su apretada agenda. En la 4ª semana, recibí un mensaje de ella solo 2 veces. Traté de ser paciente y apoyarla, considerando que tenía su primer encargo serio y estaba trabajando hasta tarde. A pesar de las dificultades, esperaba el fin de semana para visitarla. Anhelaba su presencia y nuestro tiempo juntos. Desafortunadamente, el destino decretó lo contrario. Mi viaje planeado fue inesperadamente cancelado debido a un brote de gripe, que dejó al hospital saturado de pacientes, como Penny me informó. El hospital de formación estaba lleno de actividad, pareciendo una mina, pero el fin de semana trajo resultados inesperados. Mientras repostaba el coche, me encontré con un viejo amigo con el que había perdido contacto con los años. Él y sus amigos tenían la tradición de jugar al póker cada sábado por la noche en un pub cercano. Me invitó a unirme, y como estaba cansado de la soledad y me sentía privado de la atención de mi esposa, acepté. El ambiente era agradable. Jugamos partidas amistosas en la sala trasera y luego fuimos al bar a tomar una refrescante cerveza. Después de años de asistir solo a reuniones del vecindario y eventos familiares, el pub se convirtió en una nueva y emocionante experiencia para mí. Me sorprendió cuántas mujeres solteras de mi edad, o incluso un poco más jóvenes, eran lo suficientemente seguras para acercarse y hablar conmigo. Fue asombroso recordar que tales cosas aún suceden en los bares después de tantos años de un matrimonio feliz y criando hijos. Después de 3 sábados y varios días más esperando una llamada de Penny, que nunca llegó, quedó claro que esos encuentros ya no eran solo una coincidencia. Le pregunté a mi amigo Jeff, ¿cómo va todo? Mike, parece que te has desviado del tema, ¿no crees? ¿No te das cuenta de que, con la edad, hay significativamente más mujeres solteras que hombres? Vemos viudas que se han ido con parejas más jóvenes, aquellas abandonadas en medio de una crisis de la mediana edad o traicionadas por infieles. Pero, ¿por qué preocuparte por mí? Vamos, Mike, has estado casado tanto tiempo que tu sentido de ti mismo como hombre está estrechamente ligado a la opinión y palabras de tu esposa. Mírate en el espejo y luego mira a tu alrededor, amigo. Estás en mejor forma que muchos otros, y gracias al ejercicio físico, has mantenido tu delgadez y musculatura. No estás atado a tu esposa, que corre tras ti, y no te quedas en casa con los niños. Si te quitases el anillo de boda, podrías atraer fácilmente a alguien en unas pocas horas sin ningún esfuerzo. Noté varias miradas interesadas a nuestro alrededor, y Jeff siguió mi mirada. No quiero traicionar a Penny, le dije. Lo entiendo todo, pero imaginemos que te estás vendiendo. Si yo fuera tú, tendría cuidado de no mostrarme demasiado. Todas ellas están vestidas para impresionar hoy, esperando encontrar pareja. Para ser honesto, no quiero admitirlo, pero sospecho que la mitad de ellas ya están en una relación y solo buscan un romance corto. Pero para ser honesto, lo mismo se puede decir de la mitad de los hombres en este lugar. Mira esa mesa en la esquina. Jeff señaló a un grupo de 5 amigos con una mujer que parecía algo abatida y tenía alrededor de 40 años. Esta mujer, con expresión de tristeza, probablemente haya sido reemplazada recientemente por una más joven, y ahora sus amigos la consuelan. Después de unas semanas, tal vez regrese en busca de intimidad para asegurarse de su atractivo o para vengarse de su exesposo. Si buscas un conocido casual, tal vez quieras conocerla. Pero ten cuidado de no revelar tu estado civil al comunicarte con otras mujeres mayores. Si estás interesado en una relación más seria, considera las opciones en la mesa siguiente. Jeff señaló la mesa de al lado, donde se sentaban 4 mujeres. Parecían tener unos 30 años, riendo y pasándola bien,
2 de ellas con anillos de boda y las otras 2 no. Mientras las observábamos, las 3 mujeres miraban alrededor de la habitación, aparentemente buscando posibles pretendientes. Estaba claro que era un grupo de colegas que decidieron pasar tiempo juntas. 2 de ellas estaban casadas, pero una no parecía importarle este hecho. Las otras 2 parecían solteras, pero no se apresuraban a encontrar pareja, aunque podrían aprovechar la oportunidad si se presentaba, ya que no estaban activamente buscando en ese momento. Mi teléfono vibró con un mensaje de Penny, disculpándose por estar ocupada en el trabajo y no poder llamar. Intenté valorar que se tomara el tiempo para enviar un mensaje, pero no era fácil. Con cada día que pasaba, sus llamadas y mensajes se volvían menos frecuentes y me resultaba más difícil sentirme agradecido. Al menos siempre recordaba escribir, "Te amo". Su último mensaje fue mejor que los 2 anteriores. Respondí rápidamente, "Te amo también", y luego me volví hacia Jeff para continuar. "Está bien, te voy a mostrar que tengo razón", dijo. "Quítate el anillo y luego ve al bar más cercano a esta mesa y pídete una bebida". Siguiendo su consejo, me apoyé en la barra y observé lo que sucedía. Apenas tuve tiempo de apoyar los codos en la barra cuando una de las mujeres casadas se levantó de repente, metiendo imperceptiblemente el anillo en su bolsillo. Me ofreció descaradamente comprarme una bebida, pero rápidamente perdió interés cuando mencioné mi matrimonio. No pude evitar notar que la había visto quitarse el anillo de bodas, lo que la hizo sonrojarse de vergüenza. Las otras mujeres de su mesa estaban observando lo que pasaba, y antes de irse apresuradamente, una de las mujeres solteras se acercó a mí. Se acercó justo cuando estaba pidiendo al camarero y esperó a que llegara mi bebida antes de pedir la suya. Miré alrededor de su mesa y noté que todas ya tenían copas medio llenas. Cuando me saludó y comenzó una conversación amigable, me di cuenta de que no era exactamente mi tipo. Mi lenguaje corporal debió haberlo delatado porque rápidamente regresó a su mesa con una ronda de bebidas. Me senté y sorbí mi bebida, esperando pacientemente a que Jeff regresara del baño y dijera que tenía razón. De repente, escuché una voz suave detrás de mí diciendo, "Hola". Al darme vuelta, vi que la segunda mujer soltera de la mesa de al lado me miraba con una mirada confiada. Dada mi reciente comprensión de la situación, me di cuenta de que podría estar intentando hacer un conocido, pero no se molestaría si no ocurría. Si no estuviera casado, tal vez la habría encontrado intrigante. Era difícil adivinar su edad. Parecía tener más o menos mi edad o tal vez 5 o 10 años menos. Era atractiva, delgada pero no demasiado, con el cabello suave y color miel que enmarcaba su rostro en delicados rizos. Una sonrisa sincera iluminaba su rostro. Revisé discretamente su dedo anular en busca de señales de quemaduras solares, pero no encontré ninguna. Mirando mi dedo, me di cuenta de que rara vez uso anillo debido al trabajo, así que tampoco había marcas en él. Siguiendo la tradición, le ofrecí una bebida. "No hace falta", respondió con calma, levantando su vaso y examinándolo antes de dar un sorbo. Su voz irradiaba autoconfianza, lo cual era innegablemente atractivo. Era obvio que era una mujer en paz consigo misma. Cuando nuestra conversación cambió a otros temas, le confesé que estaba casado. A pesar de la ausencia de un anillo en mi dedo, podría haber inventado una historia sobre por qué no lo llevaba, pero por alguna razón, quería ser completamente honesto con Andrea. Ese era el nombre de la impresionante rubia. Me preguntó sobre mis acciones, que inicialmente le parecieron feas y engañosas. Tuve que explicarlo. "Justo hace poco, una de tus amigas se me acercó. Fue tan directa que ni siquiera trató de ser discreta cuando se quitó los anillos y los metió en su bolsillo. Se llama Carol. No somos amigas cercanas. La conocí hoy a través de Sue. Trabajan juntas. Para ser honesto,
yo tampoco lo creía cuando lo vi. Me sentí un poco triste por su marido, ¿no crees? Asentí en señal de acuerdo. Para que lo sepas, me quité el anillo de boda solo para probar la teoría de mi amigo Jeff sobre por qué las mujeres de nuestra edad van a los bares, añadí. Andrea se rió de la teoría de Jeff, pero mayormente estuvo de acuerdo con él. Luego nuestra conversación cambió a hablar de Penny. Mi esposa había estado fuera casi 2 meses por un curso de 6 meses en otro estado, y tuve que admitir que me sentía algo perdido sin ella. ¿La extrañas?, me preguntó. Asentí. Sí, mucho. Ella tiene mucho trabajo y estudios, así que rara vez nos comunicamos. Por eso estoy aquí. Estoy cansado de estar solo, mirando las 4 paredes de nuestra sala. Entonces, ¿solo buscas compañía, excluyendo posibles citas o aventuras de una noche?, preguntó. Me sorprendió su pregunta directa, pero respondí, en monogamia, pero eso no significa que no pueda disfrutar de la compañía femenina y las conversaciones. Andrea parecía satisfecha con mi respuesta y seguimos conversando. Era fácil hablar con ella. Me contó cómo ella y su esposo habían dedicado todo su tiempo y energía a sus hijos mientras crecían, y cuando el nido estaba vacío, resultaron ser prácticamente extraños el uno para el otro. Hace 6 meses, decidieron separarse amigablemente, y Andrea estaba disfrutando de su libertad recién encontrada. Aunque no buscaba activamente una relación, no estaba completamente cerrada a la idea si aparecía un candidato adecuado. Como resultado, nuestra conversación se alargó durante 1 hora. Finalmente, su amiga dijo que era hora de irse. Noté cómo Andrea dudaba entre quedarse o irse, pero finalmente decidió marcharse. Tomé su breve vacilación como un cumplido, ya que indicaba que, a pesar de su falta de interés romántico en mí, disfrutaba de nuestra conversación y de mi compañía. Después de los constantes rechazos de Penny, esta nueva situación se sentía refrescante. Las llamadas de Penny se volvieron cada vez más raras y breves. Ahora solo duraban de 5 a 10 minutos, 2 veces por semana. En respuesta, hice un esfuerzo consciente por adoptar un enfoque más relajado ante la vida para mantener mi cordura. Se hizo evidente que era inútil intentar imponer algo que no existía. Penny simplemente no estaba interesada. Cuando empecé a hablar sobre reducir la frecuencia de nuestras llamadas, ella desestimó mis preocupaciones, diciéndome que dejara de actuar como un niño y que no complicara su vida con mis persuasiones. ¿Acaso no enfrentaba los mismos problemas?, pensé, a pesar de que insistí en que no estaba quejándome, sino simplemente exponiendo los hechos. Mis protestas fueron ignoradas. Como resultado, no supe nada de ella durante 5 días. No me permití ser consumido por la tristeza. Estaba cansado de sentirme impotente y frustrado, a merced de los caprichos de Penny. Comencé a ir al bar varias veces a la semana para entablar conversaciones y charlar con otras personas. Cuando visité a Penny el siguiente fin de semana, lamenté descubrir que estaba ocupada completando tareas. Me dolió. Llevábamos separados 10 semanas y no podía evitar sentirme poco importante para ella, ya que no hacía ningún esfuerzo por encontrar tiempo para mí o para nuestra relación. En las últimas 3 conversaciones, ni siquiera preguntó qué estaba haciendo. Cuando me informó la semana siguiente que tenía un periodo abundante y no estaba de humor para verme, no me sorprendió. A la noche siguiente, decidí romper las reglas y llamarla a su celular en su lugar. Una de sus compañeras de cuarto contestó el teléfono e informó que Penny había tomado pastillas para dormir y ya estaba dormida, dejando su teléfono con una amiga por seguridad. Mientras tanto, yo estaba satisfecho con mi vida social, que era mucho más placentera que esperar en casa llamadas que nunca parecían llegar. Sentirme como un adolescente enamorado esperando junto al teléfono me deprimía debido a la falta de llamadas.
Decidí cambiar las cosas uniéndome a la competencia de dardos de los jueves por la noche, después de que uno de los jugadores fue transferido a otro estado. Sorprendentemente, disfruté más los concursos de preguntas de los martes de lo que esperaba. Cuando conocí a personas intrigantes de ambos sexos, siempre dejé en claro a las mujeres solteras que estaba felizmente casado y que no estaba interesado en ser infiel. A menudo notaba que Andrea se acercaba regularmente a charlar conmigo cuando estaba con sus amigas. Comenzó a pasar tiempo con un chico y se dio cuenta de que era lo suficientemente interesante como para empezar una relación con él. Pero la relación solo duró 2 semanas, tras las cuales él desapareció de repente. Andrea explicó que no pudo aceptar su fuerte deseo de hacer el amor, y él terminó la relación. Sorprendentemente, ella se alegró de este desenlace, ya que él no cumplía con sus estándares. Intentamos evitar discusiones profundas sobre Penny y nuestra relación, y Andrea nunca expresó su opinión sobre Penny o sus acciones, lo cual me pareció bien. Estaba decepcionado con mi esposa y con lo poco que parecía importarle. No nos habíamos visto en 14 semanas, y nuestras conversaciones telefónicas seguían siendo escasas y breves. Siempre que hablábamos, no podía quitarme la sensación de que estaba interrumpiendo su apretada agenda. Sabía que tenía muchas cosas que hacer, pero aún así, era una pena. Había decidido asumir la difícil tarea de combinar trabajo y estudio, pero ¿significaba eso que yo debía ser dejado de lado, arrojado como un par de zapatos viejos? ¿Podrían las simples conversaciones y mensajes de texto realmente impedirle alcanzar su objetivo? Cuanto más conocía a Andrea, más atraído me sentía por ella. Era amable, divertida e inteligente. Incluso cuando me pedía ayuda, me sentía motivado y feliz. Cada vez que conocía a un nuevo chico en el bar o alguien se le acercaba, yo esperaba pacientemente su señal. Si parecía desinteresada o intentaba alejarse, significaba que me estaba dando una señal sutil. Entonces, me acercaba rápidamente, le daba un beso en la mejilla e informaba a la otra persona que estábamos juntos. Después de que se fueran, seguía charlando con Andrea hasta que se alejaban por completo del bar. Me molestaba cuánto esperaba nuestras conversaciones. Era una gran conversadora y teníamos intercambios significativos sin el menor indicio de coqueteo. Nunca pensé que discutir sobre Pepsi contra Coca-Cola pudiera ser coqueteo, así que nuestras conversaciones no tenían nada inapropiado. Sin embargo, no podía sacudirme la decepción que sentía cuando ella no estaba en las noches. Fue la primera vez que realmente entendí lo fácil que podía suceder la seducción. De repente, frases como «mi esposa no me entiende» o «mi esposa me ignora» empezaron a tener sentido. No apruebo la infidelidad de ninguna manera, pero ahora entiendo mejor cómo las personas pueden caer fácilmente en la tentación. Encontrándome en una situación que no esperaba, sentí que mi resistencia se debilitaba gradualmente con cada día que pasaba. A pesar de todos mis esfuerzos por mantener la compostura y no sobrepasar los límites en mi relación con Andrea, se volvía cada vez más difícil. No era un santo, y los constantes recordatorios de la falta de interés de Penny solo hacían más difícil resistirme. No podía evitar preguntarme si Penny estaba atormentada por esos pensamientos, pero rápidamente los aparté. Con su apretada agenda, en la que equilibraba trabajo y estudio, no tenía tiempo para extrañarme ni siquiera para pensar en seducir a otro hombre. Pero cuando llegamos a la mitad de su curso de entrenamiento, me di cuenta de que necesitábamos actuar antes de que nuestro matrimonio sufriera. Dándome cuenta de que no podía esperar 6 meses y convertirme en alguien que no reconocía, decidí contactar a Penny, sin esperar que ella hiciera lo mismo. «Hola, querida. No puedo hablar mucho tiempo», dijo, reprimiendo mi irritación por la forma en que respondió. Me recordé a mí mismo que no debía dejar que la ira se apoderara de mí. Entiendo que a menudo estás ocupada, pero realmente necesito que encuentres tiempo para mí ahora. Será breve.
Noté su impaciencia e intenté reprimir mi propia irritación. Penny, seamos honestos. Siento que ya no tienes tiempo para mí. Nuestras conversaciones se han vuelto raras. Y cuando hablamos, parece que te estoy molestando. Estás ignorando mis sentimientos y necesidades. No parece que notes que hay dos participantes en nuestro matrimonio. Estoy aquí para darte amor, apoyo y ánimo, pero también necesito algo de tiempo y atención a cambio. Si pensaba que mis palabras tendrían algún efecto en ella, estaba equivocado. Mike, ¿qué exactamente estás intentando decirme? Toda mi vida he puesto las necesidades de nuestra familia por delante. Ahora hago algo por mí misma. Pareces insinuar que no puse a nuestra familia en primer lugar y que no hice sacrificios por ella. He sacrificado mucho por nuestra familia. Siempre te he puesto a ti y a los niños por encima de todo. Pero ya que lo mencionas, ¿cuándo fue mi turno? Debo haberlo pasado por alto porque estaba demasiado absorbida en mi trabajo. Penny comenzó a llorar. ¿Cómo puedes asumir que no me importa? Eres un imbécil ignorante. Me quedé en silencio durante un minuto, sin querer escuchar palabras insultantes dirigidas hacia mí. Cuando finalmente se calmó, hablé de nuevo. Penny, nuestro matrimonio está en problemas. ¿No lo ves? Si todo continúa como ahora, o peor aún, si empeora, nuestro matrimonio podría no sobrevivir. Estoy cansada de tus quejas y acusaciones. Es hora de madurar. No escuché el resto de su perorata porque terminé la conversación. Al parecer, le causó impresión porque me llamó de inmediato. Lo siento, Mike, pero tienes que entender lo importante que es esto para mí. Dependo de ello. Nuestro matrimonio es sólido. Decidí no discutir más. Ella no estaba escuchando. También te extraño mucho, y entiendo que es difícil para ti sin mí, pero creo que, al final, este tiempo separados nos beneficiará a ambos. Ya estamos progresando. Tan pronto como regrese, se ocuparán de la casa y podrás comer regularmente otra vez. Sus palabras me tomaron por sorpresa. La forma en que hablaba sonaba condescendiente, como si estuviera regañando a un niño. En efecto, extrañaba su presencia, pero no por las razones que ella sugería. Mirando alrededor de la habitación, todo lucía como siempre, ordenado, limpio y bien organizado. Me ocupaba eficazmente de mis tareas diarias. La ropa estaba guardada, el refrigerador abastecido, los pisos y las encimeras limpios, los platos lavados. Ella malinterpretó la situación. Lo que anhelaba era intimidad y compañía. Extrañaba a mi esposa, mi compañera, mi alma gemela. Después de casi 3 décadas juntos, nuestros caminos estaban tan profundamente conectados que su ausencia me hacía sentir incompleto. Emití un sonido que ella tomó como un signo de acuerdo. Bueno, me alegra que hayamos resuelto todo, dijo. Realmente tengo que irme. Cuando se fue sin decirme que me amaba, tomé las llaves y me dirigí al pub. Quizás una cerveza fría ayudaría a aliviar mi decepción. Mientras tomaba mi primer vaso de cerveza, me di cuenta de que había cometido un error de cálculo. No estaba listo para comunicarme ni para tener conversaciones. Mis emociones eran una mezcla de resentimiento, ira, ansiedad y decepción, que burbujeaban en mi interior como burbujas en una lavadora. Ni siquiera la cálida sonrisa de Andrea logró animarme. Después de tomar la última cerveza, me despedí rápidamente, salí y regresé a casa. Apenas entré por la puerta, apareció una notificación en mi teléfono. Era un mensaje de Andrea con una pregunta. ¿Te sientes bien? Hoy no estabas de humor. Estoy preocupada.
No dudes en contactarme si necesitas hablar con alguien. Leí el mensaje con el corazón apesadumbrado, las lágrimas brotando en mis ojos. En tan solo 2 meses, Andrea había mostrado más preocupación por mi bienestar que mi esposa, con quien había vivido durante 28 años. Sentado en el sofá, estaba confundido. Por primera vez desde que la conocí, un temor se apoderó de mi alma. ¿Habíamos cruzado la línea al volvernos demasiado cercanos? ¿Era yo el culpable por haber creado una conexión emocional hasta este punto? El estado de mi matrimonio con Penny no se había discutido, y no le había revelado a Andrea nada que no quisiera que mi esposa supiera. Pero sabía que debía ser cuidadoso. Estoy bien. Solo tuve un día difícil. Nos vemos el jueves si estás por allí. Cuídate, Mike. Miré el mensaje durante un rato, revisando si sonaba informal antes de enviarlo. Rápidamente calenté las sobras y las comí mientras estaba de pie frente al fregadero. Entonces me di cuenta de que Penny y yo no habíamos hablado sobre mi próxima visita el próximo fin de semana. Sin haber escuchado nada de Penny, decidí impulsivamente en el último minuto reservar un boleto de avión para el próximo viernes. La idea de tener que esperar otra semana para verla era insoportable. Anhelaba ver su rostro, escuchar su risa contagiosa y sentir el dulce aroma de su cabello para confirmar una vez más mi profundo amor por ella. Decidí sorprenderla con mi visita para que ya no tuviera la oportunidad de evitarme. Era viernes y salí temprano del trabajo para ir directamente al aeropuerto. El viaje transcurrió sin problemas, y para las 6 p.m., estaba parado en la puerta de Penny. Jenny, la chica que atendía las llamadas de Penny ese día, me abrió la puerta, me saludó y me llevó a su acogedora sala de estar. Me informó que Penny y su otra compañera de cuarto, Gail, todavía estaban en la escuela. Cuando saqué mi teléfono del bolsillo, ella me hizo un gesto con la mano, diciendo que llamaría a Penny ella misma, aunque parecía un poco preocupada. Antes de que pudiera marcar 3 dígitos, fuimos interrumpidos por el sonido de una llave girando en la puerta principal. El rostro de Penny se iluminó de alegría al verme. Después de un breve beso, se apresuró al baño. Me pareció extraño que se llevara el teléfono, pero como Jenny me miraba intensamente, decidí no decir nada al respecto. Antes de que pudiera volver al pasillo, Penny se apresuró por el pasillo hasta su habitación, indicándome que siguiera charlando con Jenny. Cuando Jenny se relajó, nuestra conversación se volvió más casual. Después de la salida nocturna al pub, la diferencia de edad de 20 años no me molestaba mientras hablábamos. Noté a Penny llevar un montón de sábanas a la lavandería y regresar con unas frescas, lo que me hizo sonreír. ¿Estaba tratando de impresionarme como solía hacerlo cuando salíamos? Cuando Penny terminó de ordenar la habitación, sugirió que nos ducháramos y nos refrescáramos juntos antes de salir. A pesar del aire fresco afuera, Penny abrió la ventana de su habitación, lo que me desconcertó porque sabía que odiaba el frío. Habían pasado más de 3 meses desde la última vez que vi a Penny, y verla ducharse, con el agua cayendo, era casi insoportable. Sugerí un momento más íntimo, pero me dijo que esperara al postre después de la cena. La tarde se acercaba y Penny tenía hambre. Decidimos visitar el restaurante de mariscos que ella recomendó. Penny se rió de mi broma sobre los restaurantes de mariscos tradicionales. Los rumores sobre los afrodisíacos de las ostras son solo un mito. Una vez comí 12 ostras en una sola comida, y las últimas 3 no tuvieron efecto. Decidí que mi decisión de sorprenderla era la correcta. Pasamos un buen rato bebiendo 2 botellas de delicioso vino Riesling. La noche casi fue perfecta, pero hubo una cosa que la arruinó. Durante nuestra conversación, Penny fue constantemente interrumpida para revisar y responder mensajes de texto.
Dudé en hacer un comentario porque siempre les habíamos enseñado a nuestros hijos que ese comportamiento es grosero. A pesar de la posibilidad de generar tensión, decidí abordar el tema. Cariño, no suelo hacer esto, pero siendo una de las estudiantes mayores, los más jóvenes me escriben y me piden consejos, pensando que soy una mentora, aunque ya no soy mentora desde hace mucho tiempo. Respondió a otro mensaje con esas palabras mientras comía salmón. Hizo una pausa para preguntarme sobre la duración de mi estancia, mencionando que tenía 2 tareas para el fin de semana. Su pregunta me hizo sentir un poco abrumado. Acababa de llegar y ya estaba hablando de enviarme a casa. A pesar de que quería estar a solas con Penny, decidí tomármelo con calma durante la cena. La cortejé como si fuéramos jóvenes amantes de nuevo y no una pareja casada que ya se conocía al detalle. Finalmente, después de una caminata tranquila, llegamos a la casa de Penny de la mano. Para entonces, ya eran las 11. Al acercarnos, noté otro coche estacionado en el camino, que Penny explicó que era de su vecina Gail. Gail, que trabajaba como camarera para apoyar sus estudios, solía terminar su turno alrededor de las 10. El apartamento estaba tranquilo y pacífico, con la suave luz de la lámpara en el pasillo iluminándolo débilmente. Cuando entramos, después de una cena abundante y varias copas de vino, así como una refrescante ducha tomada más temprano, me sentí emocionado y tenso. La fase romántica de nuestra relación parecía haber quedado atrás. La levanté en mis brazos, la llevé a nuestro dormitorio y la acomodé cuidadosamente en la cama. A pesar de haber estado 15 semanas sin vida íntima, resistí la tentación de ser grosero con ella esa noche. Me sentía fuera de lugar, como si estuviéramos distanciados. Parecía que solo éramos conocidos, no los amantes cariñosos que alguna vez fuimos. Hablar durante la cena y caminar de un lado a otro se sentía un poco incómodo, como si nuestro vínculo no fuera tan fuerte como hace solo unos meses. Sentí la misma nerviosidad que cuando nos conocimos. Me parecía que tenía que impresionarla y agradarle. Mientras Penny yacía en la cama, exhausta y ligeramente intoxicada, ambos nos desnudamos rápidamente, ansiosos por continuar. Ella parecía un poco insegura, lo que me permitió desvestirme rápidamente. Los repentinos estallidos de sonidos de Penny y sus movimientos bruscos me tomaron por sorpresa. Era un contraste total con la Penny que conocía, quien siempre había sido algo reservada cuando se trataba de la intimidad. Siempre asumí que su indecisión era causada por su estricta educación católica y el hecho de que tenía que cuidar a 3 hijos en un apartamento pequeño. Pero en ese momento, quedó claro que Penny estaba liberada y disfrutando de la vida sin restricciones. De repente, Penny se relajó por completo, su cuerpo se desplomó como un muñeco de trapo. Me atrajo hacia su pecho, un gesto silencioso que me dio todas las pistas que necesitaba. Creo que ella extrañaba nuestros momentos íntimos tanto como yo mientras estuvimos separados. El reencuentro fue una pura dicha. Dicen que la línea entre el cielo y el infierno es increíblemente delgada, y ahora entiendo por qué. Justo cuando me había olvidado por completo, hubo un golpe repentino y fuerte en la frágil puerta del dormitorio. Una voz femenina, que no me era familiar, exigió en voz alta: «Necesito dormir mientras pueda». Estas palabras me golpearon como un chorro de agua fría. Todo encajó. Se había cortado el velo íntimo. Había una extraña distancia entre nosotros. Había menos llamadas telefónicas. Resistía mis visitas. Cambios repentinos en su comportamiento, como el cambio de sábanas. Incluso se escondió en el baño durante mucho tiempo cuando llegó a casa y me vio allí. Me imagino que estaba llamando a su novio en secreto y hablando sobre cambiar sus planes. ¿Realmente le enviaba mensajes de texto todo el tiempo que estuvimos en el restaurante? Cuando miré en sus ojos, vi una expresión de horror.
Era evidente que necesitaba decir algo para salvar la situación, pero no parecía encontrar las palabras. Miré su cabello despeinado y su maquillaje deshecho y no pude evitar sentirme disgustado por su apariencia. Las piernas que una vez me parecieron hermosas ahora solo me causaban repulsión. Ahora se veía tal como era, una adúltera, una traidora. En ese momento, solo vi traición. Sabía que debía irme antes de que mi ira me dominara y hiciera algo de lo que me arrepintiera luego. No valía la pena arriesgar mi libertad por ella. Mientras recogía apresuradamente mi ropa y metía mi bolso de mano, traté de evitar hacer contacto visual con ella. No pude soportar mirarla. Su apariencia obscena solo incitaba mi ya débil autocontrol. Penny no parecía darse cuenta de lo cerca que estaba de sucumbir a la ira y desahogar mi rabia física en respuesta a su traición. Cuando me gritaba, sus palabras apenas registraban en mi mente. Me parecía que había pasado toda una vida desde que te fuiste hace 6 meses. Han pasado solo 15 semanas, pero no puedo dejar de pensar que ya comenzaste a engañarme. ¿Qué pasa con mis sentimientos? ¿No he estado tan solo como tú? A todos los demás estudiantes les gusta charlar, pero yo me siento abandonado. ¿Cuántos de ellos están casados? Me hicieron sentir joven y liberado, no alguien que estaba a punto de convertirse en abuela. ¿Podemos superar esto? No, podemos, dije. Cuando me fui, los gritos de Penny se volvieron más intensos e insistentes. Al otro lado de la puerta, podía escuchar un creciente sentimiento de ansiedad. Con mi maleta en las manos y los zapatos desatados, finalmente reuní el valor para abrir la puerta sin mirar atrás. De repente y de manera inesperada, una joven me saludó empujando la puerta desde afuera. Mientras yo la empujaba desde adentro, estaba claro que era Gailey. Detrás de ella, vi a Jenny, quien me miraba con una expresión desanimada en su rostro. Ignorando a los vecinos confundidos, me dirigí hacia la puerta principal. Al salir, escuché a alguien gritar, ¿quién demonios eres? Respondí, él es marido de Penny, haciendo énfasis en la palabra ex, y desaparecí. Tenía un día ajetreado por delante. Tenía que tomar un avión, reunirme con un abogado en mi divorcio, compartir una historia difícil con mis seres queridos, sanar un corazón roto y conocer a una rubia en un bar. Cuando Mike respondió al teléfono, me sorprendí porque esperaba que dejara un mensaje de voz como lo había hecho con todas mis otras llamadas en los últimos 4 días. Hola, Penélope, ¿qué pasa? Preguntó. No importa cuánto lo intentara, no podía responder. Cuando finalmente habló nuevamente, su tono era confundido. No había señales de dolor mental o ira en él, como esperaba. En cambio, parecía indiferente, tratándome como a una simple conocida. El silencio que siguió fue interrumpido por su suspiro impaciente, y temí que terminara la conversación. Penélope, por favor, apúrate, apúrate. No tengo mucho tiempo, tengo mucho que hacer hoy, incluyendo el quiz de la noche. ¿Un quiz? ¿Cómo puedes poner esto por encima de nuestro matrimonio? Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas. Obviamente, no entiendes lo importante que es esto para mí, Penélope. Me sorprendió escuchar los ecos de conversaciones anteriores de los últimos 3 meses. Parte de mí se sentía incómoda con nuestras interacciones, pero cuando Mike las sacó nuevamente, reavivó mi ira. Por favor, no humilles nuestro matrimonio de esa manera. Necesitamos tener una conversación seria. Parece inútil decir algo, respondió. Escucha, tengo que irme. El equipo depende de mi experiencia histórica. No puedo defraudarlos. Podemos hablar después. Miré el teléfono en SOC,
como si la pantalla pudiera cambiar el hecho de que Mike había interrumpido abruptamente la conversación. El vino que había bebido para calmar mis nervios ahora me sabía a vinagre burbujeando en mi estómago. Un sabor amargo apareció en mi boca. Me arrepentí de la decisión de quedarme en lugar de volar a casa inmediatamente. No podía evitar pensar en cómo debería haber actuado de manera diferente. Sin darle a Mike la oportunidad de calmarse, debía ir tras él, aunque tuviera que correr sin hacer nada para hacerlo. Pero algo me detenía. El miedo, los nervios, la culpa, la vergüenza y el miedo a ser atacada verbalmente por Mike jugaron un papel en mi indecisión. Tampoco podía ignorar el impacto que el curso de formación tenía en mis decisiones. El lunes tenía un examen crucial programado, que marcaba el final del módulo. Estaba decidida a no dejar que 3 meses de trabajo duro se desperdiciaran. Aunque me divertí, también había puesto mucho esfuerzo y no quería que fuera en vano. Durante el fin de semana, me había estado preparando para el examen, así que no estaba distraída tratando de contactar a Mike. El examen tuvo lugar ayer, y aún no había reservado un boleto a casa. Al darme cuenta de que estaba retrasando el momento por alguna razón, reunirme con Mike en nuestra casa parecía más real. Aunque era poco probable, quería que Mike volviera para que pudiéramos hablar aquí. Suspiré y oculté mi rostro en mis manos, tratando de aceptar la verdad. Habían pasado 4 días desde que Mike se fue sin decir palabra alguna. Miré mi teléfono y noté varios mensajes de Jake, conteniendo apenas las ganas de abrirlos. Me di cuenta de que no era tan fácil. El reloj del teléfono marcaba las 7 p.m., lo que significaba que era demasiado tarde para pedirle al coordinador del curso un día libre. Decidí esperar hasta la mañana. Esperaba no tener que explicar en detalle por qué necesitaba un día libre, ya que sería incómodo. Mencionar simplemente asuntos familiares sería suficiente. Metí el teléfono en mi bolsillo y me dirigí hacia la cocina. Al llegar a la despensa, suspiré, sintiéndome deprimida. No solo había perdido el apetito, sino que todo parecía demasiado complicado. Después de retirarme a mi habitación, me acosté en la cama y miré al techo. A pesar de cerrar los ojos, el sueño no llegó y mis pensamientos seguían corriendo. Pensaba en cómo transmitirle a Mike que mi ausencia no afectaba nuestra relación, sino que era una entidad separada que corría paralela a nuestra conexión, no en contradicción con ella. ¿Cómo decirle que nuestro matrimonio nunca estuvo en peligro? Lo adoraba, mi amor por él ha sido y seguirá siendo inquebrantable. Una ola de decepción me invadió. Los hombres y sus frágiles egos, su obstinado orgullo. Sí, renuncié a mi pero solo en un sentido físico. Mi corazón y mi alma siguen perteneciendo a Mike. ¿Cómo hago para que sepa que esto es lo único que importa y no el intercambio de gotas de líquido sudoroso? Aunque este curso sin duda nos traerá beneficios financieros en el futuro, mi reciente fracaso afectará sin duda nuestra vida íntima. ¿No entiende que finalmente está en el umbral de una relación apasionada, desenfrenada e íntima que tanto ha soñado? Me di vuelta en la cama y noté que el desodorante de Mike estaba sobre la mesa de noche, que había arrojado allí apresuradamente antes de irse. Lo tomé y lo llevé a mi nariz, inhalando el olor familiar que me hizo derramar lágrimas. Cerré los ojos y hundí mi rostro en la almohada, intentando con desesperación expulsar de mi memoria la imagen de su expresión sorprendida y ofendida. El sonido de su voz aún resonaba dolorosamente, recordándome las consecuencias imprevistas de mis acciones. Abracé el desodorante con fuerza contra mi pecho, buscando consuelo en su aroma familiar, tratando de encontrar algo de confort a pesar de mi profundo arrepentimiento. Intenté concentrarme en los pocos aspectos positivos de la situación. Ninguno de nuestros hijos me había llamado aún, y esperaba que eso significara que Mike se estaba manteniendo calmado. No recurrió a gritar ni a insultar, lo cual tomé como una señal alentadora.
Sentada erguida, me pregunté si el hecho de que Mike estuviera evitando mis llamadas y desatendiendo a los niños tenía algo que ver con su participación en reuniones con abogados, el cambio de cerraduras y el vaciamiento de nuestras cuentas bancarias. ¿Y si su aparente calma al teléfono solo era una fachada para su plan insidioso de destruirme a mí y a nuestro matrimonio? Este pensamiento me hizo saltar de la cama y correr a buscar mi laptop en la sala. Mientras esperaba a que se encendiera, mi corazón latía con fuerza, mis oídos retumbaban de emoción, y cada segundo parecía una eternidad. Con manos temblorosas, abrí nuestra cuenta bancaria, y lágrimas de alivio recorrieron mi rostro al ver que Mike no había retirado dinero. Me recosté contra la almohada y me limpié las lágrimas con la esquina de la sábana. Cuando estaba a punto de salir del sitio del banco, una pequeña voz en mi interior me advirtió. El hecho de que Mike no hubiera retirado el dinero aún no significaba que no lo fuera a hacer. No quería provocarlo, pero también necesitaba protegerme. Por lo tanto, transferí una cantidad modesta a mi antigua cuenta a mi nombre, suficiente para cubrir boletos de avión, taxis y comida. Estaba a punto de cerrar sesión cuando un pequeño icono de mensajería llamó mi atención, indicándome que había mensajes esperándome. A pesar de mi intención inicial de ignorarlo, la curiosidad me pudo, y hice clic en el icono. Era un mensaje de un chico de 25 años, demasiado joven para salir con mis hijas, pero que ahora correspondía conmigo, una mujer de 48 años. Las lágrimas se agolparon en mis ojos, una mezcla de decepción y tristeza me abrumó. No sabía qué hacer, pero sentí un fuerte deseo de llamarlo. Ansiaba escuchar nuevamente cómo me encontraba atractiva. Anhelaba ver su deseo por mí en sus expresiones y actos. La primera vez que fui utilizada fue cuando bebí en exceso, intentando encajar con mis compañeros más jóvenes. A pesar de las circunstancias, fue placentero, increíblemente placentero. Y desde ese momento, me resultó difícil detenerme. Lo deseaba nuevamente. El deseo, la admiración y la lujuria en sus ojos. Anhelaba escuchar esas palabras de nuevo. Que yo era la mujer más importante en sus vidas. Quería sentirme poderosa otra vez. Disfrutar de esa sensación. Luchaba conmigo misma. Sabía que si respondía a los mensajes de Jaque, él vendría corriendo. La tentación era fuerte. Gemí involuntariamente, apreté el puño y lo llevé a mis labios, sabiendo que debía resistir. Si Mike volvía o de alguna manera se enteraba de lo que había pasado, podría causar que mi matrimonio se derrumbara. Al girarme sobre mi estómago, accidentalmente derribé la laptop de la cama, dejándola caer al suelo. Pero estaba demasiado preocupada por mis emociones para prestarle atención. Las lágrimas seguían corriendo por mi rostro mientras lamentaba mi pérdida. Las apuestas eran altas. Sabía que tenía que hacer un sacrificio para salvar mi matrimonio. Me prometí nunca más ceder a mi adicción. Al final, debí haberme quedado dormida porque desperté con la luz del sol entrando por la ventana. Caminé cansada al baño, preparándome para ducharme. Luego me dirigí al aeropuerto. Al llegar a casa, dudé antes de insertar la llave en la cerradura y girarla, aliviada al ver que aún funcionaba. Me detuve, contenta de que Mike no hubiera cambiado las cerraduras, una pequeña señal de que quizás las cosas no estaban tan mal como temía. No había vaciado aún nuestras cuentas bancarias, no había informado a los niños ni me había entregado los papeles del divorcio. Era jueves, así que tenía tiempo suficiente para hacer todo eso, pero mis llaves seguían funcionando. Esperaba que Mike eventualmente me perdonara, aunque tomara tiempo. De pie allí, sentí una oleada de amor y gratitud. Mike es un hombre maravilloso, realmente el mejor, y soy muy querida para él. Él sabrá cómo enfrentar esta situación, y continuaremos nuestro camino juntos.
Esto tendrá consecuencias para los dos. Mike tendrá que aceptar que encontré alegría en otra persona, y yo tendré que olvidarlo. La lealtad será puesta a prueba. No será un sacrificio fácil, pero será necesario. Al abrir la puerta, me preparé para el caos que esperaba encontrar en la casa. Los 3 meses de soledad de Mike debieron haber dejado un desorden a su paso. Me di cuenta de que me había equivocado. Todo estaba bien. La sala estaba ordenada y limpia. Fui a la cocina y al comedor y los encontré igual de limpios. Hasta el polvo había sido limpiado. Tal vez estaba limpiando, esperando que yo llegara. Si era así, era una señal positiva. Pero, ¿dónde estaba él? Ya eran las 5:30 de la tarde, y se suponía que debería haber regresado del trabajo para cenar. Revisé la estufa pasando la mano por los quemadores. Al abrir la nevera, encontré todo lo que necesitaba, incluida un plato de pollo frito y verduras envueltas en plástico. Me pregunté si realmente lo había cocinado en el microondas para la cena. Al mirar alrededor, noté que no había platos en el fregadero. ¿Los habría lavado y secado, o decidió comer fuera? Estaba debatiendo si llamarlo o enviarle un mensaje, pero después de nuestra breve conversación el martes, no estaba segura de cómo reaccionaría. A pesar de que le había enviado un mensaje con la información de mi vuelo, no vino a recibirme al aeropuerto. Al llenar la tetera, un suspiro escapó de mis labios, lo que significaba que necesitaba una reconfortante taza de té. Mientras esperaba a que el agua hirviera, mi mente estaba ocupada con las señales confusas que Mike me estaba enviando. Sus acciones parecían contradecirse entre sí. Por un lado, no mostraba signos de querer terminar nuestro matrimonio, pero por otro, ignoraba mis intentos de contactarlo y no me recibió en el aeropuerto. Tal vez solo estaba siendo rencoroso, tratando de castigarme a su manera. Después de preparar el té, me acomodé en mi lugar habitual en la mesa. Mirando alrededor, noté una silla vacía junto a mí. Incontables cenas familiares se habían celebrado en esta mesa, y muchos recuerdos quedaban almacenados en su superficie brillante. No pude evitar sonreír al recordar las animadas conversaciones y las risas que llenaban la habitación. A pesar de que no teníamos mucho dinero, nuestra familia era rica en amor y felicidad. Estos recuerdos provocaron una oleada de emociones en mí. Sabía que Mike sentía lo mismo, especialmente porque siempre había sido muy cercano a los niños. No quería que ellos sintieran la brecha entre nosotros, así que seguramente habría encontrado una forma de perdonarme. Pero quedaba una pregunta. ¿Dónde estaba él? Dejando la taza de té sobre la mesa, subí las escaleras y me dirigí por el pasillo para encontrar a Mike en mi habitación. Parecía que ya estaba en casa. El baño aún olía a cálido, y no pude evitar notar lo limpio que estaba. No pensaba que Mike fuera un desordenado, pero temía que no limpiara después de sí mismo sin mí. Perdida en mis pensamientos, volví al comedor y tomé un sorbo de té. No pude evitar preguntarme dónde se había desaparecido Mike. Sintiendo hambre, fui a la nevera y me pregunté si había cocinado la cena de pollo para mí. Levanté el borde del envoltorio y lo olí. Olía delicioso. Después de poner el plato en el microondas, me senté a la mesa y esperé el pitido. La ubicación de mi esposo seguía siendo un misterio para mí, lo que me obligó a repasar mentalmente nuestras conversaciones recientes. Intenté recordar cómo se comportaba, pero me di cuenta de que sabía muy poco. Mirando alrededor de la habitación, no parecía que estuviera pasando las noches en casa. Un sentimiento de inquietud comenzó a formarse en mi estómago. Mike siempre prefería pasar tiempo con su familia en lugar de con los chicos o de ir a pescar los fines de semana. Me pregunté si esto había cambiado durante mi ausencia.
Un recuerdo lejano surgió en mi mente de los nombres que Mike había mencionado en las primeras semanas del curso: Ion, Jeremiah, Jason. Apenas recordaba el nombre, pero estaba segura de que comenzaba con la letra D. Después de un momento, todo quedó claro. Jeff. Jeff, cuyo apellido se me escapó de la memoria. Me apresuré a buscar en el armario el viejo cuaderno donde guardábamos información importante. Este cuaderno era de antes de que comenzáramos a usar teléfonos móviles para almacenar contactos. Pasando las páginas, busqué el nombre de Jeff y finalmente lo encontré en la lista bajo la letra C. Más precisamente, encontré a Jeff Saunders, así como un número de teléfono móvil escrito con un bolígrafo de color diferente. Suponiendo que fuera el mismo Jeff, marqué el número en el teléfono. Después de varias llamadas, la llamada fue al buzón de voz. Molesta, golpeé la mesa con el puño. ¿Por qué no funciona nada? El fuerte pitido del microondas me devolvió a la realidad, recordándome que había olvidado las obras que estaba calentando. Decidí cenar y usar este tiempo para pensar qué decir cuando finalmente contactara con Jeff. Sorprendentemente, el asado resultó delicioso. Mentalmente, le aconsejé a Mike que cocinara más a menudo cuando nuestra relación mejorara. Después de masticar el último bocado, recogí el plato y los utensilios y los llevé al fregadero. Era hora de hacer un segundo intento para llamar a Jeff, y mis nervios estaban a flor de piel. ¿Y si Mike ya le había contado algo? Sabía que Jeff era un hombre honesto. Pero, ¿y si reaccionaba de manera dura? Respirando hondo, decidí que tenía que enfrentar la situación de frente. Recuperando la compostura, abrí el registro de llamadas y marqué nuevamente el número de Jeff. Después de 3 timbres, contestó el teléfono. Hola. Su saludo sonaba a pregunta. Hola, Jeff, soy Penny Granger. ¿Sabes dónde está Mike ahora? Mientras esperaba su respuesta, se hizo un tenso silencio, y temí que pudiera terminar la conversación. Se filtró ruido de fondo, lo que indicaba que estaba en un lugar concurrido. Hola, Penny. Hace mucho tiempo, dijo finalmente. ¿Cómo estás? Dudé, tratando de recordar los nombres de la esposa de Jeff, Jane, y sus hijos. Jane y los niños están bien, me aseguró, sin olvidar mencionar a los hijos de su esposa. Jane y los niños están bien, me aseguró, sin olvidar mencionar el nombre de su esposa. Sentí una oleada de ansiedad al pensar que podría haberlo molestado accidentalmente pronunciando mal su nombre. Está bien. ¿Pero tú cómo estás? Me pregunté si había malinterpretado el tono de Jeff en su última pregunta. ¿Estaba él al tanto de la situación? ¿Está Mike contigo? Sí, está aquí conmigo. ¿Dónde estás? Estoy en una competencia de dardos, respondió. Apreté los dientes, resistiendo el impulso de hacer un comentario sarcástico. Jeff sabía perfectamente que yo me preguntaba dónde estaba mi esposo. Lo había preguntado 2 veces, pero estaba claro que él tenía la intención de dificultar la revelación de esta información. Eso suena genial. ¿Y exactamente dónde está? En el pub, respondió. ¿Qué pub? Pregunté. Mi local, dijo. ¿Cuál? El Royal, respondió. Decidí no complacerlo, así que pedí más información. Agradeciéndole, terminé la conversación sintiéndome molesta por sus palabras de despedida, dichas con tono sarcástico. Todo por la media naranja, murmuró Mickey. Decepcionada, abrí un navegador de internet y escribí Royal en Google, descubriendo que había muchos establecimientos con ese nombre. 3 pubs, The Royal Arms, The Royal George y The Royal Oak, estaban entre las opciones. Después de investigar en internet, descubrí que en el Royal Oak se celebraban competiciones de dardos entre parejas.
Rápidamente tomé mi bolso, me detuve para arreglarme el cabello y el maquillaje. No satisfecha con el resultado, busqué en mi bolso un estuche de maquillaje y un peine, y finalmente logré verme presentable. Después de unos minutos, estaba lista para salir. Tiré mi bolso en el asiento del pasajero de mi Toyota y encendí el motor. Mientras esperaba que se abriera la puerta del garaje, rápidamente introduje la dirección del Royal Pub en el GPS. Afortunadamente, no quedaba lejos, ya que mi paciencia y mis nervios ya estaban al límite. Me sentí aliviada al descubrir que el pub tenía su propio aparcamiento, aunque había pocos lugares disponibles. Pensando en ello, dudé. ¿Cuál era el papel de Mike en la competencia? ¿Solo estaba apoyando a Jeff y Jane? Quitándome los nervios de encima, me dirigí hacia la entrada, guiada por los sonidos de la actividad. Lo seguí hasta una sala llena de mesas, donde 2 tableros de dardos estaban en la pared de fondo y se estaban jugando partidos. Al mirar alrededor de la sala, vi a Mike a la izquierda, absorto en uno de los partidos. Una impresionante rubia estaba sentada a su lado. En lugar de participar en el juego, ella se concentraba en la entrada y encontró mi mirada. Su expresión lo decía todo. Ella lo sabía. Una oleada de calor me recorrió el cuello y se extendió por mis mejillas. Observé cómo ella tomaba suavemente la mano de Mike, forzándolo a mirar en mi dirección. Me preparé para una gama de emociones: dolor, tristeza, ira, cansancio, lo que fuera que esperaba. Estaba muy decepcionada. Su apariencia no cambió, lo que me dejó paralizada de shock. No podía apartar la mirada de él. Mis ojos estaban pegados a su figura. Por el rabillo del ojo, vi cómo la rubia apretaba su mano nuevamente. Mi corazón se hundió al ver cómo Mike puso su mano sobre la de ella, acariciándola con ternura. Este simple gesto insinuaba su familiaridad, conexión y el cuidado que se tenían el uno al otro. Luego, Mike desapareció, ocultándose de las miradas curiosas tras sus anchos hombros. Un hombre invadió mi espacio personal, obligándome a retroceder sorprendida. Solo cuando habló, lo reconocí. «Hola, Penny», dijo. «Oh, Jeff. Estaba buscando a Mike. Gracias por la información. ¿Está bien?» Debe haberse molestado después de... Bueno, después de que regresó de su viaje a mi casa. Tartamudeé. Espero que no te haya afectado demasiado a ti y a Jane. Está bien. Podrías decir que está bien, dijo Jeff, confundiéndome. Está bien. ¿Todo está bien?, pregunté. ¿Cómo podría estarlo después de lo que hice? No pude ni terminar de pensar en eso. Cuando descubrí que le habías estado engañando durante los últimos 4 meses, mis mejillas ardían de calor. Parecían estar envueltas en llamas. Independientemente de mi inocencia o culpabilidad, era inapropiado recordarle mi traición. Lo miré en silencio, deseando tener la fuerza para convertirlo en cenizas. Jeff se rió de mi reacción, lo que solo aumentó mi ira. Cerré mis puños con fuerza, sintiendo cómo crecía mi rabia. No es asunto tuyo, solté. Dudo que tú y Mike estén tan bien como dices. Hemos estado casados durante 28 años, y sé que él me ama. Creo que se siente devastado, pero lo oculta perfectamente para no herir tus sentimientos. Muestra lo buen actor que es. Estuve de acuerdo. Observando a Jeff desde atrás, noté que Mike parecía completamente tranquilo. Él y la rubia estaban sentados frente a la diana, y Mike se preparaba para hacer el primer lanzamiento. Parece que su pareja es una rubia, lo cual no me agradaba. Mike se preparaba para hacer el primer lanzamiento. Parecía que su pareja era una rubia,
lo cual no me agradaba. A pesar de mi afecto por los jóvenes, no podía ignorar sus cualidades superficiales. Eran como merengue, agradables en el momento, pero sin sustancia a largo plazo. Como el Sáhara, no tenían esencia. Mike, por otro lado, era como un filete de primera clase, delicioso y diseñado para disfrutarse lentamente, para apreciar completamente su sabor. ¿Quién es esta mujer? No pude aceptar la pregunta, pero el deseo de saber la respuesta apartó mi vacilación por mostrar vulnerabilidad. Jeff miró a Mike y a la rubia, luego respondió con una sonrisa, «Esta es Andrea». Jeff me decepcionó nuevamente al responder solo a mi pregunta específica y no proporcionar más información. ¿Alguien la acompaña? ¿Está en una relación? Pregunté, esperando obtener dos respuestas con una sola pregunta. Sí y no. Sí, está aquí con un acompañante. No, no está casada. La tensión dentro de mí aumentaba, y una parte de mí pensaba en irme sin hacer la obvia pregunta que seguiría. Estaba segura de que no me gustaría la respuesta. ¿Quién la acompañaba? A pesar de estar mentalmente preparada para esto, me eché atrás como si me hubieran golpeado. Bueno, no le tomó mucho tiempo. Murmuré, el resentimiento superando mi capacidad de controlar mis palabras. Al contrario, contraatacó Jeff, su mirada perforándome como láseres. Mike tuvo 4 meses para acostumbrarse a estar solo. Cuando miró a Mike y a la rubia una vez más, una sonrisa apareció en su rostro. Parece que se ha adaptado fácilmente, como un pato en el agua. Cuando me miró, la sonrisa desapareció, reemplazada por un tono áspero que me dolió como un cuchillo. Han pasado 8 largos años desde que Mike y yo rompimos, y no pasa un día sin que me arrepienta de las decisiones que nos separaron. A pesar de que, después de nuestra fallida reconciliación, tuve la oportunidad de entregarme a mis adicciones, sentí que fue un triunfo vacío. No me costó mucho darme cuenta de que el constante deseo de alimentos azucarados no satisface mis adicciones. Sentí que fue un triunfo vacío. No me costó mucho darme cuenta de que el constante deseo de alimentos azucarados no satisface a largo plazo porque la ley de los rendimientos decrecientes ha funcionado. Pasé 28 años persiguiendo ese primer impulso, solo para darme cuenta más tarde de que mis esfuerzos fueron en vano. Trato de no pensar en el hecho de que mis pasatiempos están siendo cada vez más cortos, y ciertamente no quiero pensar en los límites que he cruzado. Solía ser una pareja tímida. Tenía miedo de que, al mostrar demasiado afecto, mi esposo me considerara desordenada y perdiera el respeto por mí. Pero ahora, he tenido más amantes de los que puedo contar. He hecho cosas que espero que mis hijos nunca sepan. Mi relación con ellos ya está tensa. Cuando miro alrededor de la cocina y el comedor, siento una sensación de desesperanza. Sin Mike, estos cuartos parecen áridos. Su presencia solía traer alegría y calor, pero ahora está extrañamente callado aquí. Solían estar llenos de amor, pero ahora son solo lugares vacíos en la casa. Supongo que debería considerar mi felicidad que Mike aceptó venderme su parte de la casa a un precio rebajado, considerando que nunca me gradué y todavía trabajo como enfermera general. Pero es difícil sentirse agradecida cuando sabes la verdadera razón de su generosidad, Andrea. Esa maldita mujer era rica y tenía los ojos puestos en Mike, independientemente de su situación financiera. Estaba segura de que habían viajado alrededor del mundo juntos. Escocia, Venecia, Florencia, las islas griegas. Sabía esto porque habían pagado el viaje para todos los niños, los suyos y los de él, así como para los nietos, a Hawái. En unas pocas semanas, significaba que pasaría la Navidad sola otra vez. Mirando mi reloj, me di cuenta de que era hora de ir al trabajo. Tomé mi bolso y me dirigí a la puerta principal.
Al pasar por el espejo, no pude evitar estremecerme al ver mi reflejo. Tengo 56 años y los efectos del envejecimiento se vuelven cada vez más obvios. Cada vez es más difícil atraer a hombres jóvenes. Los hombres que antes consideraba jóvenes ahora están en sus años 30 y años 40, parece que he aceptado esta realidad. Hay pocos hombres de mi edad que son adecuados para el matrimonio, y aquellos que lo son no muestran interés en mí. Mi reputación parece precederme y me siento deprimida. La única opción que tenía era mudarme a la costa opuesta y empezar de nuevo, pero eso significaría dejar a mis hijos, a quienes no veo muy a menudo de todos modos, sin mencionar el hecho de que habría un continente entero entre nosotros. Mientras Mike y su molesta Andrea probablemente estaban relajándose y disfrutando de tragos, yo estaba ocupada cambiando las sábanas y revisando los termómetros. Terminaré mis días como enfermera general, arruinando tanto mi matrimonio como mi carrera. ¿Y para qué? Por la fugaz dulzura de un cóctel azucarado. Las lágrimas llenaron mis ojos al sentir la amargura de lo dulce. ¿Por qué derramar lágrimas de autocompasión si nadie lo nota?